de grabar, ahí puse grabar. Más, me parece que muchas respuestas se originaron más en el prejuicio que en lo que decía en sí el texto. No sé si me explico. Por ahí era medio confuso más que nada porque la autora planteaba que las mismas deportistas en realidad se ponían en un lugar, digamos, de inferior, por el tema de que no tenían por ahí las mismas oportunidades que a las que le daban al rugby masculino, digamos. Por ahí era medio confuso. Claro, puede ser por eso. Lo que pasa que eso es ya otro tipo de análisis en el sentido de que las chicas al final aceptaban determinadas prácticas. Eso era más bien para decir, bueno, que aceptaban determinadas prácticas que en otro momento tal vez, o sea, determinadas prácticas que las tenían ellas naturalizadas. Porque nosotros cuando hablamos de cultura masculina, ¿no? O de cultura machista, cuando hablamos de esa perspectiva, no estamos diciendo que son solo los hombres las que las practican tanto los hombres como las mujeres. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de todo un sistema social. Entonces, ese sistema social es incorporado tanto por hombres como por mujeres. Entonces, un poco la actividad que tiene que hacer la mujer es, a ver, se los voy a poner en términos muy simplistas, es muchas veces despertarse. Al igual que lo tienen que hacer los hombres, de pronto despertarse, decir, bueno, no es natural que la mujer, no es un orden natural, como se quiere plantear en los órdenes hegemónicos, que la mujer no pueda trabajar o no tenga las mismas capacidades para desarrollar cualquier trabajo, cualquier deporte que el hombre. Tiene las mismas capacidades. Tal vez en la competencia hombre-mujer hay diferencias que se tienen que tener en cuenta, pero con respecto al deporte, ambos tienen la misma capacidad para desarrollar fútbol, rugby, vóley, tenis, skater, lo que quieran. Entonces, pero muchas veces nos pasa a nosotras las mujeres que nos autoinhibimos de desarrollar algo. ¿Por qué? Digamos, porque un hombre enseguida, desde que es chico, a un nene le dan una pelota y ya practica la pelota y practica el deporte desde que aprende a caminar. A la mujer esa posibilidad no se le da, a la mujer se le ofrece otro abanico de posibilidades que tiene que ver con el juego con la muñeca, con el jugar a la casita, ¿no? Como que hay un entrenamiento que las hace relegarse más al ámbito de lo privado de la casa y no al ámbito más de lo deportivo, de la afuera, ¿no? De todo, de todo lo que implica el salir del mundo privado, del mundo del hogar. Entonces, en eso estamos, digamos, estamos comprometidos todos, tanto hombres como mujeres. Entonces, cuando hablamos de cultura masculina, no estamos hablando solo de hombres, estamos hablando también de mujeres que fuimos criadas en esos patrones y que tienen que salir. Entonces, cuando Micaela Veiga hablaba del fútbol, del rugby femenino, decía, bueno, las chicas tienen incorporados determinados sentidos que hacen que no se subleven frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, que se organizaba una fiesta, el rugby organizaba una fiesta y las mujeres iban de mozas y los hombres de organizadores. Entonces, ¿por qué? Digamos, en paridad de condiciones. Hombres y mujeres de mozo, hombres y mujeres organizadores. Depende de en qué lugar se sienta más cómodo cada una, tendría que ser. Pero no, y eso las chicas lo aceptaban. Entonces un poco Micaela decía eso, o aceptaba que las releguen, que no las dejen, que no les den la cancha, o que tengan que esperar que jueguen los hombres para después poder utilizar ellas las instalaciones, que no tenga dentro de lo que es el espacio de rugby, no haya un espacio en vestuarios para ella, y eso lo aceptaban. Entonces, un poco cuando habla de esas cuestiones, no es que ellas se sientan necesariamente inferiores, sino que se relegan porque hay una visión naturalizada de que este no es un espacio para la mujer. Y la mujer también lo tiene así naturalizado. Entonces cuesta mucho más
poder romper con eso. Ya han roto desde el momento en que se plantean, sí, vamos a jugar rugby, vamos a armar un equipo, vamos a proponérselo al club. Pero después hay un entramado tan difícil, no sé si me explico, tan difícil de desarmar, que es muy difícil para desarmarlo ellas mismas. Eso es un poco lo que Micaela trató de expresar en su trabajo. Es decir, no es tan sencillo romper con órdenes masculinos, no es únicamente ir y juego a un deporte que hegemónicamente no está pensado para la mujer ni bien visto en la mujer. No es solo eso, es a su vez romper un montón de prácticas que hay en torno a eso. ¿Me explico? Y que son difíciles de romper porque ni siquiera las podemos ver. Porque hay cosas que aceptamos como naturales sin cuestionarlas. Después, con el paso del tiempo se van cuestionando o cuando van cambiando, ahí muchas veces nos damos cuenta, uy, che, pero mira, yo aceptaba determinadas cuestiones y ahora ya no las acepto más. ¿Cómo? O una se podría poner a pensar, ¿cómo pude aceptar esto? Yo estaba loca. No, lo que pasa es que es muy difícil romper con esos parámetros. Por eso cuando hablamos de cultura masculina, no estamos hablando únicamente de hombres, que esto quede claro. Estamos hablando de que es un proceso hegemónico de construcción que se hace histórico, donde participan hombres y mujeres. Muchas veces la mujer es más reproductora del orden hasta que el mismo hombre. De hecho, las mujeres en este orden masculino son las que crían a los hijos. Y los crían de forma bastante, digamos, continuando con la reproducción masculina del hombre. Entonces, la mujer que pone la mesa, que lo atiende, que hace la comida, que atiende al hijo, que hace la comida, que si llega a tener una hija, le dice, bueno, ayúdame a poner la mesa y no se lo pide al hombre. No sé si le ha pasado a ustedes en su familia, a alguien que quiera, que pueda contar eso, que quiera contar eso, no sé si le ha pasado que en una familia donde hay hombres y mujeres, por lo general la madre le pide a la mujer que haga la tarea de la casa, no se lo pide tanto al hombre. No sé, capaz que esto cambió, pero en mi casa era un poco así. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, vos, Euge. Bueno, como viendo un poco lo que estaba diciendo de estas prácticas masculinas que tenemos inculcadas, eh, me ha pasado en situaciones familiares, lo que está diciendo vos, ¿no? El rol del hombre sentado en la mesa, mientras que la mujer se levanta, pone el plato y lava, que bueno, a partir de los movimientos feministas, no han visto ver estas cuestiones con un lente distinto. Y ahora es compartir, ¿no? Esas cuestiones, no que uno haga una cosa o el otro haga otra cosa, sino hacerlos juntos, hacerlos acompañados. Y volviendo un poco al texto de Micaela que estabas mencionando, también no quiero dejar de mencionar que el rugby es un deporte donde las prácticas masculinas es donde más se reproducen. Bueno, después habrá ciertas cuestiones sociológicas que lo habrán estudiado, pero es donde más se visibilizan estas cuestiones de macho, ¿no? Estas cuestiones de que el hombre es el más fuerte, el más apto para, bueno, disputar una pelota, para pelear, y parte de lo que quiere hacer Micaela en el texto, que es visibilizar estas prácticas femeninas dentro del deporte de rugby, al principio le dieron el espacio, pero mientras vos vas leyendo el texto, ves cómo las prácticas masculinas le van comiendo ese espacio que ellas tenían, que era ni siquiera un espacio que el club decidió, sino que un entrenador le dijo que vayan a entrenar con menores. Digo, era un entrenador que entrenaba una categoría y le dijo, si quieren se pueden sumar. Las chicas se sumaron y después el club abrió un poco sus puertas, pero las abrió entre comillas, impidiéndole avanzar con esta cuestión de los entrenamientos, de la visibilización del deporte de rugby femenino. Y bueno, al final del texto termina diciendo que todo esto que mencionaba la autora, como de ir deconstruyendo un poco el deporte, sigue representando esas prácticas masculinas que tenemos hoy en día en la sociedad, que es básicamente el patriarcado en el que estamos viviendo todos y todas. Sí, muy bien lo que decís, Agustín. Ahí lo que se muestra es eso, de que muchas veces, o sea que no es tan fácil, no es tan fácil, porque no es rompamos con el machismo porque hago una práctica, sino es mantener la práctica en el tiempo,
empezar a pelear con un montón de cuestiones que surgen en torno a la práctica, que son mucho más pequeñas, y donde nosotros también estamos imbuidos en eso. Como yo les digo, que a veces ni nos damos cuenta ni las vemos. Lo hacemos porque está naturalizado y ni lo vemos. Que el primer paso es poder visibilizarlo. Por eso es tan importante, muchos hablan con el lenguaje, por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo. A mí me cuesta horrores el lenguaje inclusivo, le digo la verdad. No, yo voy a cumplir 50 años y me cuesta un montón. No lo voy o sea, no lo puedo pensar, me cuesta muchísimo. Soy de otra generación y también me da a veces en lo personal, por mi profesión y por mi formación, no me gusta tampoco imponerlo. No me gusta nada que sea impuesto. Entonces tampoco, ahí yo tengo un problema bárbaro, porque estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en la forma muchas veces de tener que imponer algo a la sociedad. Pero bueno, eso es un criterio mío, no los quiero estar atormentando con esto ni complicando de la cabeza con mis propias complicaciones. Pero a lo que voy es que lo que yo le rescato muchísimo a todos estos intentos del lenguaje inclusivo, de empezar a hacer acuerdos, es de acuerdos de cómo nombrarnos y cómo nos sentimos cómodos en ese nombrarnos, es también un poco la visibilización. Para mí lo más importante de todo este proceso, en el estado en el que estamos, en esta situación, después el proceso continuará y más adelante veremos cómo termina y qué otras puertas abre, pero para mí es muy importante la visibilización. ¿Por qué? Porque empieza a poner, ya sea por resistencia, por aquellos que se resisten al término del lenguaje, por aquellos que se lo utilizan y a veces se sienten forzados a utilizarlo, lo importante es la visibilización que esto genera sobre la problemática. ¿Y por qué es importante la visibilización? Porque empezamos a desnaturalizar prácticas que nosotros veíamos como naturales. Eso es importantísimo, porque si nosotros la vemos como naturales, la vamos a seguir repitiendo y no pasa nada. O sea, y ni siquiera nos damos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, eso me parece importantísimo, la visibilización de todo esto. Hola, profe. Sí. Lo de Ángela Lerena es súper importante también. A ver, sí, la ganadora de... Para Ángela Va a ser la comentarista del partido Argentina-Ecuador. Claro, que va a ser la comentarista del partido de Argentina en las eliminatorias. Ay, disculpen mi atraso, no lo sabía, perdonen, ustedes sepan disculparme, pero a veces toda la impronta así más periodística a mí se me escapa. Pero a ver, cuéntenme, a ver, ¿cómo es eso, Tamara? Que Ángela Lerena va a ser la comentarista de los partidos de las eliminatorias del Mundial para el 2022, en los partidos que se transmitan por la TV pública. Ah, muy bien, muy bien. Eso es un paso. Un avance genial y muy bueno también porque visibiliza también lo que es la oportunidad de la mujer en el deporte también. Que Ángela Lerena se ganó su lugar hace mucho tiempo, pero es como que la están reconociendo recién ahora. Sí, bueno. Cómo se debe, ¿no? También. Claro, ahí está muy bien, porque de pronto tiene que disputar la mujer un lugar de hombres que está terrible. Yo a veces veo, ¿no?, los canales de deportes, por ejemplo, la mujer que si bien se le da el espacio, la mujer no solo tiene que estar demostrando que conocimiento y manejo, sino que a su vez tiene que demostrar que es linda, por ejemplo. Yo cada vez veo más a las periodistas forzadas a ponerse, que por lo general muchas vienen del deporte, entonces tienen unos físicos impresionantes, son mujeres hermosas, que me parece bárbaro, yo no estoy discutiendo la hermosura en la mujer, pero como que hay una exigencia del mismo canal de que tienen que usar bien ajustado el vestido, o como que veo que hay una exigencia, porque no es que lo hace una persona porque se siente cómoda, lo hacen todas, y cada vez esa muestra es mayor. Entonces ahí yo lo que percibo, no me puedo equivocar, pero lo que estoy percibiendo es una tensión, es esto que les estoy diciendo. Por un lado se abren las puertas, pero siempre hay tensiones que te llevan, ¿no?, a decir, a que la práctica que viene de órdenes machistas
se vuelva a emerger, ¿no? Como diciendo, bueno, pero acá tenés tu límite. Vos podés participar, pero tenés que a su vez demostrar que sos linda. Y te tenés que poner linda. Y para ponerte linda tenés que hasta hacer algo vedetona, ¿no? Ese ideal de la mujer bella, más, ahora en los medios, es más onda vedetona. Entonces ahí veo como una tensión, que no sé hasta qué punto es porque se siente cómoda, porque yo algunas chicas hasta las veo hasta incómodas con lo que tienen puesto, no es que se sienta incómoda o que es su estilo de vestir, que me parecería bárbaro, sino que puede ser una especie de imposición, por lo que yo noto, por lo recurrente, ¿no? Por lo recurrente, porque son todas así, es una especie de imposición también del medio, ¿no? De cómo se vende el medio, cómo quiere vender el medio, en este caso a la mujer periodista, que es la cara de ese medio. Lo veo mucho en TC Sport, todo eso, ¿no? Como que todavía hay mucho, ni hablar en el periodismo general, Canal 26, que está de resarpado. Discúlpenme el término, pero con todo eso. Pero me parece como que todavía esa exigencia, a esas tensiones me refiero, o sea, no es que llega, que me parece bárbaro, que llegó a determinados lugares y que se están abriendo espacios, pero que todavía el camino es arduo y duro, y que yo, las mismas chicas, no sé hasta qué punto esas periodistas se están dando cuenta o es algo natural en ellas o lo han naturalizado el tener que también vestir de determinada manera o cumplir con algún estereotipo, ¿no? De mujer hermosa, mujer fatal o como lo quieran llamar. No sé si eso lo han percibido o les parece que no es así, porque a veces también puede ser un problema generacional. Yo quiero decir que también es cierto que, por ejemplo, hablando del Canal 26, que uno de los ejemplos es Sol Pérez, que habla hace de periodista, pero no es periodista. Pero por el hecho de ser mujer también se le pide que sea periodista, cuando el resto de los canales hay un montón de hombres que no son periodistas y ejercen de lo mismo. Yo creo que también ahí a la mujer se le exige un plus siempre. Lo mismo pasa con senadores o cosas así, o el cupo femenino en diputados y lo que sea, que dicen, no, pero se tiene que ganar el lugar, que no sé qué. Y después ves senadores, diputados, periodistas y hombres y que no tienen requisitos necesarios para estar en el lugar. Entonces la disparidad también está ahí. Sí, tenés razón en eso. Muchas veces la discusión va por el cupo, que es una discusión engañosa, que va por el cupo en el sentido de que, bueno, si es por cupo puede entrar cualquiera, o sea que no importa la calidad de la persona, cuando de la capacidad, no calidad. Calidad y capacidad. Para los políticos tendrían que tener las dos cosas, calidad y capacidad. Pero sí, eso es un discurso que no entra en juego cuando se habla de hombres. Es verdad, no se está preguntando sobre la capacidad y calidad de los políticos hombres, que son mayoría, y sí se lo cuestiona en las mujeres, ¿no? Me parece que en eso es una muy buena mirada la que haces para llevarlo al otro punto. Me parece muy buen comentario. Pero acá vemos, o sea, lo interesante de esto que estamos hablando es poder ver estas tensiones, ¿no? Y cuando hablamos de hegemonía, que ya tenemos el texto de Raymond Williams, ya está colgado, el que se lee bien, digamos, una copia que la pueden leer mucho mejor. Y cuando hablábamos de cultura, también cuando hablamos de sistemas culturales, de dominación, estamos hablando de todo esto, de que son sistemas que tienen muchísimas tensiones y que están continuamente en tensión y en luchas y disputas. No es algo dado, no es algo dado. Entonces, estos casos nos permiten ver, y el deporte es fabuloso para poder verlo, nos permiten ver todas estas tensiones. Es un poco lo que pasa con el texto que tenemos para hoy, también sobre culturas populares, ¿no? De Martín Barbero, que el texto, me quedan 10 minutos. Después les mando un nuevo enlace.
cuando se Se corte. puede entrar por el mismo link. Por el mismo link. Sí, lo que pasa es que yo soy medio bruta, chicos, les digo con todo esto. Bueno, Pero bueno, entremos por el mismo así te link. queda Yo más trato de cómodo, buscar ¿no? el mismo link y entro. Y si no, les digo, por el mismo link entramos entonces. Y bueno, a lo que iba, a lo que iba con Barbero. Entonces, Barbero es un poco también que nos muestra eso, cuando habla de empezar a buscar en su texto lo que es la matriz de las culturas populares. ¿A qué me refiero yo? De que tenés los sistemas hegemónicos, pero esos sistemas hegemónicos siempre han entrado en disputa con los sectores populares, ¿no? Es un poco lo que habla Barbero en su texto. No sé si ustedes lo pudieron ver, el texto que teníamos para hoy. ¿Lo leyeron? Bueno, cuando lo lean, para el que no lo llegó a leer, es un poco que estamos tratando lo mismo, o sea, es seguir reforzando estas ideas que venimos tratando de antes, que las vimos, me acuerdo, con Velasco. ¿Se acuerdan con Velasco? Que lo vimos en la primera parte de la materia, ¿no? Que es esta idea de decir, bueno, hay un sistema hegemónico que entra, que tiene sus disputas. O sea, que no es que está dado y es así, que tiene sus disputas. Entonces Barbero dice, bueno, ¿qué disputas tiene ese sistema hegemónico, que es una disputa histórica? Esa disputa la va a tener con todos los sectores excluidos, los que no tienen acceso. Van a estar continuamente disputando a ese sistema porque quieren acceder. O sea, aquellos que ya acceden al sistema, o sea, que tienen acceso a la educación, que tienen acceso a todas sus necesidades básicas, o sea, estarían medio dentro del sistema. Pero todos aquellos que no, y que a su vez a esto le agregamos desde la dimensión cultural, que tienen un montón de prácticas donde que no son aceptadas por el sistema ni reconocidas por el sistema, entonces ahí se van a establecer las tensiones y las disputas. Por eso dice que las culturas populares, desde la Edad Media, que se empieza a construir este sistema hegemónico, que primero es, bueno, precapitalista hasta llegar al capitalismo, todo este sistema, ha entablado sus disputas con los sectores populares. En un primer momento con el campesinado, y ahora, bueno, ahora sí lo que se trabaja con las grandes ciudades y con los cambios demográficos y con los cambios de los diferentes sectores de la sociedad, se habla más bien de culturas populares o sectores anegados o sectores de excluidos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa disputa siempre va a estar a lo largo de la historia, y lo que va a decir un poco Barbero es demostrar a través de ese texto, ¿no? Que remite, que dice, bueno, hay una matriz de la cultura popular que la podemos ver desde la Edad Media hasta la actualidad, que se va desarrollando para darle esa perspectiva histórica, para decir que no solo está la historia narrada en los libros, sino que hay otra historia, la que no está en los libros, por decirlo de alguna manera, la historia no contada, la historia no escrita, la historia de la oralidad, que esa historia la podemos ir remitiendo desde historia pasada, o sea, desde la Edad Media para el autor hasta la actualidad. Entonces, lo importante de esos encuentros, cuando uno se lo pone a analizar, la importancia de esos encuentros y es la relación, ¿no? de estos dos sistemas que conviven, o sea, porque conviven, se yuxtaponen y se entrelazan, es empezar a ver estas tensiones. Nosotros recién pudimos ver claramente esta tensión entre lo que es la cultura hegemónica y las reivindicaciones de las prácticas femeninas. Y esas cuestiones, si vemos que hay tensiones, lo vimos en este texto del rugby de Micaela, que decía, bueno, las chicas y armaron la práctica, de hecho ya se disolvió el rugby femenino en el club universitario. De las mismas chicas que decían, vamos a llevar adelante esa práctica, se vieron coartadas frente a un montón de problemáticas que las superaron. Y a su vez problemáticas que ni siquiera ellas mismas pudieron ver como tales muchas veces. Por esto que yo les decía, de que ni siquiera las podían visibilizar porque la veían como algo normal o natural.
Entonces, estas tensiones se dan en todo, a lo largo de la historia y a lo largo de todo lo que es el proceso de construcción social. Y es un poco la propuesta, tanto de Barbero como de la cátedra, es empezar a ver esas tensiones, cómo se dan, cómo se producen, dónde se dan y qué cambios posibilitan, ¿no? ¿Qué cambios dan y qué cambios posibilitan o qué cambios esperaban y no se dieron, ¿no? Porque a veces uno espera los grandes cambios, pero no se producen, o no se producen en la medida en que un grupo o sector social lo esperaba. Pero cambios siempre hay, porque si no estaríamos igual que en la Edad Media, pero cambios siempre hay. Entonces, es importante verlo, ver tanto a Raymond Williams como a Barbero, en esta búsqueda. ¿Qué van a buscar? Van a buscar esas tensiones, que no son tan fáciles de ver. En el caso de todo lo que es la lucha femenina, es más sencillo verla, tal vez, porque tenemos claro contra quién pelean, porque pelean contra un sistema dominante masculino. Ahora, en otros lugares es más difícil de ver. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inclusión o la exclusión de los jóvenes, ¿no? Y más en el deporte. Es más difícil de verlo eso. ¿Dónde está los términos, dónde está lo hegemónico? ¿Dónde está esa idea? ¿Con qué me estoy peleando? ¿Qué es lo que no me permite incluir o excluir algo? Ahí es más difícil de verlo. Por ejemplo, con sectores, ¿cómo se llama la chica, por ejemplo, que ganó ahora en el... Nadia Podoroska. Ahí está, Podoroska, no me salía, porque era tal mi ignorancia que hasta yo ni sabía que era argentina, porque vi Podoroska y en un momento pensé que era de otra nacionalidad. Pero bueno, esta chica lo primero que dice cuando gana es decir, qué bueno, ahora con este premio le voy a poder pagar a mi entrenador. O sea, es una chica que viene de bajos recursos. No digo que sea pobre, ni mucho menos, pero que no tenía los recursos que por lo general mueve la gente que juega a ese deporte. Y ahí podemos ver cómo se empieza a, digamos, ¿por qué llama la atención? A mí me decía, ¿por qué llama la atención que una chica diga, uy, ahora que gané este premio voy a poder pagar en tenis? En tenis es difícil que alguien escuchar a jugadores que digan, uy, qué bueno, ahora con este premio voy a poder pagar mis deudas, voy a poder pagar el alquiler de mi casa. ¿Lo escucharon alguna vez? A Nadal, a Del Potro también para llevarlo. No sé, ¿escucharon alguna vez que dijeran, uy, qué bueno, con este premio voy a poder pagar? Porque por lo general los jugadores vienen de otra situación socioeconómica, que es diferente. Esto a mí me llamó mucho, y llamó a todo el mundo poderosamente la atención, porque fue algo que los medios replicaban. Entonces ahí vemos que estamos frente a un sistema exclusivista, ¿no? Esto nos muestra, o sea, lo que nos llama la atención, de pronto visibilizamos, cuando nos llama la atención es eso, es visibilizar, digo, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que, se los estoy diciendo de forma hasta bien ingenua, ¿no? Que en realidad el tenis es un deporte que es bastante exclusivo. ¿Pero por qué es exclusivo? No solo porque la raqueta te pueda salir cara o la pelotita te pueda salir cara, sino porque no hay tanto acceso. Y de golpe una persona pudo acceder al deporte en su estadio mayor, o sea, en las competencias más importantes, y que no es de la creme digamos, del tenis. Quiere decir que ese es un espacio exclusivista. Ahí podemos empezar, a través de esos casos, podemos empezar a hilar y decir, bueno, ¿dónde está acá lo hegemónico? ¿No? En el sentido de ese sistema de exclusión, en ese sistema que incluye y excluye también, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos ver? Es un poco esa invitación. Entonces, a través de este caso, de este salto, pudimos empezar a tener un poco de conciencia de dónde está, que no es tan fácil verlo, porque uno dice, sí, el tenis es elitista. Bueno, pero ¿por qué es elitista? ¿Dónde ves lo elitista? El elitista que grabó esto. Cuando hablábamos de procesos de incorporación,
estábamos un poco diciendo eso, ¿no? Que lo hegemónico lo vamos incorporando y son todos estos procesos de incorporación de sentido que los vemos como naturalizados, y al verlos como naturalizados es muy difícil poder, a veces es muy difícil poder verlos, porque los vemos como algo natural, entonces es difícil poder ver dónde en realidad estaría o no la hegemonía, ¿no? Y dónde lo contrahegemónico. No es tan sencillo verlo, para mí. Pero acá, en el caso En de... el texto, Sí, decime. en el texto que yo lo había empezado a leer, no lo terminé, empezaba hablando sobre repensar las culturas populares, o sea, releer toda la bibliografía que hay, reconociendo que los que escribieron sobre las culturas populares no son los partícipes. Siempre fueron los excluidos los que no se pudieron nombrar, escribir, contar su historia. Y creo que desde ahí es que tenemos que pensar la hegemonía. Claro, hay que pensarlo. Yo, en un momento, cuando fue el primer, digamos, cuando pensé por primera vez el programa de la materia, dije, bueno, que me voy a poner a pensar en lo popular, ¿no? Y cuando armé el programa, hago en la primera parte, un poco lo hago también para mí, ¿no? Como ejercicio para mí de decir, bueno, ¿qué es bien lo popular? Y yo digo, bueno, lo popular es inclusivo. Lo popular incluye, no excluye. En cambio, lo hegemónico es exclusivo, es exclusivista, busca la exclusión, ¿no? Busca la diferencia. Un poco esto también lo vemos con Velasco, ¿no? Busca marcar esa diferencia. Y para poder marcar de esa diferencia necesita de excluir, o sea, de buscar a alguien en el que mirarse para verse diferente, ¿no? Y en ese sentido es un poco que se puede empezar a ver a lo popular. Pero ojo, no con una visión romántica de lo popular, hay que perder la visión romántica, para mí, de lo popular. Uno tiene que tratar de mantener una visión más descarnada de las cuestiones, porque muchas veces, si bien en lo popular está la semilla de la rebeldía, por eso, porque son víctimas de exclusión social, también vamos a ver órdenes que son muy reproductivistas en lo popular, ¿no? Y más a nivel discursivo. A nivel discursivo, lo popular a veces es muy reproductivista del orden. Por lo menos en varias investigaciones que llevamos a cabo, lo popular termina siendo en su pensamiento bastante reproductivista. En su pensamiento, no en su práctica. Por eso lo aprendí mucho de la antropología. Hay que distinguir entre lo que se dice y lo que se hace. Que muchas veces en comunicación eso no se da porque estamos más imbuidos de todo lo que es la perspectiva semiótica, y que por lo general, igual que lo de la enunciación, que por lo general lo que se enuncia es, y bueno, y muchas veces enunciamos cosas que no somos, ¿no? En realidad no somos, y actuamos de manera diferente a lo que enunciamos. Entonces, siempre como antropóloga, yo me siento comunicadora social en realidad, pero con esa pata que tengo en la antropología, que adquirí en mi doctorado, trato de ver esa diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces en su enunciación, ¿cómo se llama? Lo popular, los sectores populares, que son mucho más reproductivistas que transformadores. Ahora, en su práctica cotidiana, podemos ver que son muy transformadores también. Y que, digamos, una persona también no puede ser muy transformadora si está pensando en que necesita un techo y un plato de comida. No le podemos exigir transformación a esa persona, sino cómo poder resolver su cotidianeidad más importante. Entonces, digamos, por eso es tan complejo y tan diverso el mundo de lo popular. Y por eso no podemos hablar de culturas populares en un sentido demasiado
amplio y homogeneizante. O sea, la idea no es homogeneizar todo ese sector, sino empezar a ver diferencias y empezar a ver que estas tensiones que yo les hablaba al principio, para poder también ubicarnos, porque lo peor que podemos hacer como investigadores o como pensadores y también como periodistas es terminar con un enamoramiento. A mí me pasa que muchas veces veo en muchos periodistas con el enamoramiento de lo marginal, entonces te plantea una situación idílica de lo marginal que no lo es, y se pierde un poco de vista el sufrimiento que implica el ser marginado, ¿no? Entonces me parece que terminamos, en ese camino terminamos con una banalización de la problemática, ¿no? Terminamos siendo muy banales, ¿no? Sí, además de idealizarlo, los que lo comunican no lo viven. También. O sea, que lo dicen desde afuera, desde una comodidad que está en esa situación no la tiene. Claro, es verdad lo que marcas. Ahora bien, ojo con eso también, porque para poder hablar no necesariamente tenemos que pasar por la experiencia, porque si no, no podríamos... No, pero tampoco podemos romantizarlo si no lo vivís o lo viviste. Sí, No sabés cómo es. claro, tal vez también más que vivirlo, tal vez podríamos llegar a un acuerdo intermedio, un punto intermedio de empezar a ser más comprometidos en lo que uno, por lo que uno trabaja y en lo que uno trabaja y dice, comprometerse con el otro, que es diferente, porque vos podés no haber vivido una situación y poder ayudar a esa persona que la vivió, ¿no es cierto? O poder ser un testigo fiel de esa persona que lo vivió, para llevarlo más al término más periodístico, si se quiere. Puede ser un testigo fiel de esa persona que lo vivió sin haberlo vivido. Creo que lo que estamos hablando más bien es del compromiso, ¿no? Con el otro y con la causa del otro, y no hacer esas visiones románticas, como que el otro es perfecto. No, el otro tiene las mismas miserias que tenés vos. O sea, todos somos seres miserables y seres brillantes, todos tenemos todo lo que pasa a la sociedad nos pasa también internamente. Ahora, sí, hay personas que tenemos mayor responsabilidad, porque ya sea que somos investigadores, periodistas, etcétera, mayor responsabilidad. Y para poder ejercer esa responsabilidad hay que tener compromiso con lo que se habla y lo que se dice. Y a veces, yo lo que veo es miradas descomprometidas, también porque falta gente bien formado en periodismo. Es un poco lo que veníamos hablando antes, que a Sol Pérez se le exige ser periodista, cuando es una chica que es modelo, que empezó por otros pasos, pero se le exige ser periodista y profesional por un lado, por más allá que ella lo acepte esa situación, o tenemos como periodistas, de pronto también, cuando hablamos, ¿se acuerdan de las nuevas tecnologías? Cualquiera puede subir información, puede dar una noticia, y no es así, porque no tiene ni la formación ni el compromiso en esa formación que puede llegar a tener un periodista. Entonces, en eso también hay que pelearla. Hay que pelearla porque ahí también podemos ver una estructura hegemónica que es de la desinformación, ¿no? O sea, menos gente formada haya en me parece a mí que los medios menos gente formada tengan, más fácil es el manejo, tanto de sus, digamos, de sus trabajadores como de las audiencias, porque están mal informadas. Entonces ahí también hay un proceso de tensiones bastante complejo, ¿no? Porque uno se tiene que poner a pensar qué rol se le está dando a la información cuando no se está poniendo gente formada, o se pone a la gente en una cámara porque es linda o fea, o viste bien o viste mal. No sé, me parece que más allá de cómo vista y cómo qué apariencia tenga, lo importante es su formación profesional, en este caso como comunicador, periodista, etc. Eso también me parece que hay que verlo, y que también ahí podemos ver tensiones de cómo es el sistema, o sea, el sistema que propone, qué intencionalidades está desarrollando. El sistema no es que tenga intencionalidades tan directas, digamos, pero bueno, cómo el sistema
se va desarrollando a través de determinados agentes, que son los agentes formadores y continuadores y reproductores de ese sistema. Entonces, ahí hay que ver cómo es esa trama, que es una trama muy compleja, que no es tan fácil. Por eso a mí tampoco me gusta decir solo medios hegemónicos y esto. Bueno, cuando hablamos de medios hegemónicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los límites del poder de esos medios? Más ahora frente a lo que son las nuevas tecnologías y que hay una dispersión enorme de la información dispersión y cantidad enorme de información. Entonces, como que hay que hacer en este análisis mucho más comprometidos, no tanto de discurso hecho y repetirlo, sino pensarlo bien y empezar a hacer análisis más comprometidos, viéndose uno como espectador, viéndose uno como periodista, qué posibilidades de acción tiene y cuáles no. Entonces, si ve que tiene posibilidades de acción, entonces sí, bueno, tan hegemónico y tan cerrado no era el medio. Entonces, empezar a ver estos matices que son los que nos permiten colarnos y poder hacer cambios importantes, me parece a mí, en el sistema. Eso es un poco, ¿no? La propuesta. Y nos fuimos un montón, porque yo cuando empiezo con los ejemplos me voy, pero un poco con lo de Barbero, o sea, lo que a mí me interesa es que les sirvan estos textos para poder ver esas tensiones, para poder ver esas diferencias, ¿no? Y en el deporte se da muchísimo. A ver, se me viene en la cabeza que mi hijo fue a una escuela de fútbol acá de Gonet. Entonces lo tenía que ir a federar, no tenía idea de cómo era eso, anotar y demás. Y cuando estábamos haciendo ese trámite, había un instructor de un club de barrio, de un club de barrio muy humilde, que quería anotar a un chico que no tenía documento. La institución no estaba preparada para un chico que no tenía documento. Y el entrenador decía, yo lo único que quiero es que él pueda entrenar para salir de la calle. Por favor, permítanme anotarlo. Pero sin documento no podemos, no tenés otro papel, pero tiene que ser el documento. Dice, no tiene documento de la madre, no le interesa hacerle el documento al nene, a ver si la entendemos, le dijo al final el tipo. La madre no le interesa hacerle el documento, no va a tener documento este chico. Entonces, y la institución tampoco sabía cómo arreglar ese problema. Tampoco tenía las herramientas, y piensen en el grado de exclusión que tiene esa criatura, que ni siquiera tiene documento, ¿no? Y a través de estas escuelas deportivas, cómo muestran estas instituciones que son súper loables, son escuelas de baby fútbol, ¿no? Le llaman por lo general, estas escuelas de fútbol infantil, qué trabajo loable, y cómo muestra estas tensiones en un sistema que está siendo súper exclusivista, y que porque no tiene siquiera el acceso, o sea, hay personas que están totalmente indocumentados, chicos que están en la calle totalmente indocumentados, ¿no? Entonces, además de más allá, no es solo el tema de la política de Estado, que es importante, que tiene que todavía ser mucho más precisa, y igual que la escuela, etcétera, con estos chicos, ¿qué pasa? Sino a su vez también de como sociedad, ¿no? Había una institución que lo que tiene que decir, bueno, mirá, vamos a intentar llamar, porque no debe ser el primer caso que les pasa eso, a intentar llamar a algún lugar del Estado para que vaya al barrio y le haga el documento al chico. Que se acerque a la casa y le haga el documento al chico. ¿Me explico? Entonces, todo en el deporte, en este caso en el deporte, fíjense cuántas cosas que van emergiendo y que nos permiten ver y terminan siendo una ventana para ver todo un montón de problemáticas sociales de lo que es la exclusión y de ver los sectores populares en qué situación están, ¿no? Que en una situación de exclusión tan grande que ni siquiera tienen documento de identidad. Sin el documento de identidad en este país no se puede hacer ningún tipo de trámite, no tenés acceso a nada sin un documento de identidad. No podés ni siquiera salir del país. No sé si te podés, y ahora con el COVID ni siquiera te podés mover de provincia. Estás totalmente atado a el lugar donde naciste. ¿Me explico? Por no tener documento.
Y bueno, a esto voy, ¿no? El deporte nos permite ver todas estas realidades, ¿no? Y estas tensiones. Es un poco la invitación para ustedes que a través de estos textos, en el caso del de Williams y el de Barbero, son textos ya de muchos años, ¿no? Pero nos permiten empezar nos dan elementos para poder ver esto, que es a mí lo que me interesa para el trabajo que a ustedes después les demanden en un futuro para poder ser mejor periodistas, ¿no? De tener la capacidad de ver esas tensiones y de poder analizarlas. A veces las vemos, pero no las podemos analizar y nos quedamos en un análisis medio free, por decirlo de alguna manera, o en un análisis muy por arriba, y no vamos, y no sabemos cómo ir hacia las intuimos, pero no sabemos cómo expresar o ir hacia las raíces del problema. ¿Me siguen o los llevé por lados que ya me fui mucho? Sí, sí. Seguimos hablando sobre excluidos y posibilidades negadas. Claro, claro, cómo pasa con las chicas de rugby en el caso del texto de Micaela, cómo pasaba con el... En el caso del texto del rugby, que yo entendí en la primera lectura, es que las mujeres, las practicantes, las deportistas, aceptaban ese destrato del club porque a pesar de ser destratadas en ese momento por el club les dio el lugar para poder participar. Entonces, si buscas una queja o buscas modificar lo que está, directamente te van a sacar. O sea, no sé claro. si fue terminando así, que termina así, pero si vos querés volar un poquito más alto de lo que te dieron, y te van a cortar las alas, me parece. Yo la primera lectura lo había entendido así, como claro. no vamos a protestar lo malo que nos pasa por no perder lo poco que tenemos. Claro, eso es miedo, exactamente. Ahí ves cómo se ejerce el poder. El poder te da miedo, o sea, el que es víctima de ese ejercicio de poder le da miedo. Vos ahí pudiste ver bien esta idea de miedo, o sea, es decir, bueno, yo ya obtuve esto, este poquito yo ya lo obtuve, y me tengo que quedar conforme, porque lo poco que obtuve tengo miedo que me lo saquen. Y no podemos pensar en los derechos adquiridos. Una vez que te dieron eso, es un derecho adquirido, y tenés que pelear por ese derecho adquirido. Lo que pasa es que es muy difícil poder ver eso, porque te costó tanto obtener ese lugar que te quedás, digamos, como relegado automáticamente o relegada porque tenés miedo a que eso poco que vos obtuviste te lo saquen, ¿no? Entonces, eso también es un ejercicio de poder y de dominación. Fíjense qué importante lo que estaba diciendo Federico, que vio ese ejercicio de poder y dominación. O sea, lo vieron plasmado. Las chicas dijeron, no, esto no seguimos acá discutiendo, peleándolo, porque capaz por pelear un poquito más nos sacan todo. Cuando en realidad la otra postura es ir y decir, bueno, esto ya es un derecho adquirido. Yo ya estoy dentro del club, a mí me dieron este espacio, ahora que yo lo estoy ejerciendo, entonces una vez que yo lo tengo, ese derecho ya está adquirido y puedo ir por más. Ese cambio de visión es fundamental. Porque ustedes fíjense, se quedaron relegadas, se quedaron con eso, que tratando de resguardar eso y al final lo terminaron perdiendo porque se disolvió. Tal vez hubiera sido diferente, o no sé, porque uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero si la lucha hubiera sido, bueno, esto yo ya lo tomo como un derecho adquirido, como que el club me da un derecho adquirido. Entonces yo ya lo adquirí, ahora voy por más, por completar estos derechos. Entonces es diferente la mirada, pero es muy difícil poder mantener una mirada así en medio de una lucha. Más cuando es una lucha donde el poder está tan presente y es una opresión histórica que no nos permite ver directamente. ¿Me explico? No es que un dirigente del club necesariamente le digo, mira, nena, no hables más ni pidas más, porque si no,
directamente te sacamos del club. Lo más probable es que nunca hubo un diálogo así, pero ellos no necesitaron de una represión verbal o directa, ya la dieron por asumida, que es peor, digamos, porque es el ejercicio más duro, más fuerte, más importante que tiene un sistema represivo, ¿no? Cuando uno ya se autorreprime por miedo. ¿Me explico? Entonces, ahí vemos el ejercicio de lo que cuando hablamos de un poder hegemónico o del sistema hegemónico o de algún tipo de opresión, a eso nos referimos. Que está muy claro ahí. Las chicas directamente se autoimpusieron, se autocensuraron, por decirlo de una manera, se autoimpusieron de decir, no peleamos más, nos quedamos con esto porque esto es lo poquito que alcanzamos. Y no lo vieron como un derecho adquirido. Y es fuerte eso, es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque cuando vos te planteás en la discusión, si vos te vas a plantear ya desde el menos, te van a dar menos que menos. Vos la discusión la tenés que plantear en el techo y después bajar. Entonces voy a decir, si vos ya tenés miedo de perder eso lo demostrás en algún momento, entonces cada vez te van a dar menos. Menos pedís, menos te dan, en ese sentido, en la discusión. Tenés que ir a más, ¿no? Bueno, les digo, todas estas charlas para mí es tratar de ir afianzando a través de diferentes, digamos, de diferentes ejemplos, ir afianzando todos los conocimientos. Estamos intentando también subir una clase, digamos, una clase, ¿cómo se llama? Grabada, una clase grabada sobre los textos de Williams y de Barbero, sobre el texto de Williams y el texto de Barbero. Es re pesado, lo hice yo el video, o sea que me van a padecer nuevamente, porque me tocó a mí ese. Me van a padecer nuevamente y es re pesado. Espero no tanto en contenido, es pesado en el formato estoy hablando. No me digan que soy pesado en el contenido, porque ahí está todo mal, pero es pesado en el formato. Así que vamos a ver si estamos intentando subirla, porque no la tengo en el celular, entonces la estoy mandando. Bueno, todas esas cuestiones que me está haciendo aprender cursos rápidos en la pandemia, cursos rápidos de tecnología. Estoy dando cursos acelerados, estoy tomando cursos acelerados de apréndalo usted mismo en tecnología, así que está costando un poco, pero ya lo vamos a subir. Yo supongo que ahora, entre hoy y mañana lo subimos, para que tengan como un cierre, el cierre también de esta tercera unidad, que lo tengan con el video, con todo, y tengan un panorama más completo para poder tener un acercamiento mucho más piola, más práctico de los textos y de los contenidos de esta unidad. No sé si tienen algún interrogante, alguna pregunta más. Por mí no. Bueno, recuerden, vuelvo a repetir, hagan los controles de lectura, háganlos aunque les cueste, no se olviden, porque lo vamos a tener en cuenta a la hora del cierre de notas de la materia. Así que los que no hicieron los controles de lectura, no está bien, no es lo que corresponde, pero por favor me los envían igual, o sea, me avisan, lo hice. Profe. Y me los envían, ¿sí? Sí, acá son. Sí, yo con respecto a los trabajos que manda semanalmente la asistencia, eso los vengo realizando. Sí. Y con respecto a los 2 trabajos que vamos haciendo, saqué una nota aprobatoria, pero no como para la promoción. En ese sentido... Eso los vas a poder recuperar en el momento de recuperación que pusimos, un momento de recuperación de todos los trabajos, ahí podés recuperar para la promoción, no te preocupes. Esa chance la tienen todos. Bien, bueno. El que quiere recuperar, hay algunos que tal vez que te quiera recuperar solo por la cursada, recupera solo por la cursada, el que quiera recuperar por la promoción, recupera por la promoción. Eso no te preocupes. ¿Eso está en el programa? Eso está, sí, digo, las fechas. En el cronograma está la fecha, sí. Está la fecha de
después de dar los 4 trabajos, perdón, de cierre de unidad, a la otra semana vamos a hacer un trabajo para aquellos que tienen que recuperar. Lo que pasa es que eso va a ser más, no sé si individual, pero vamos a ver el panorama de cada uno, porque algunos deben un trabajo, otros, vamos a decidir cómo lo vamos a trabajar eso. Bien, ahora estamos en el trabajo 3 para el miércoles, tenemos que entregar. Claro, para el Hoy. miércoles que viene. Ahí yo Dale. ya se los mandé, eso es para el miércoles que viene. Tienen toda una semana para realizarlo. Listo, que gracias. sería lo que es el cierre de esta unidad que vimos ahora. Y ya les digo, la recuperación, lo vamos a tomar un recuperatorio de todos los trabajos para aquellos también que quieran, que no lleguen a la promoción, que tienen la cursada, pero no llegaron a la promoción, también para recuperar y que puedan llegar a la promoción. Eso están todas las instancias previstas. Y bueno, y lo que surja lo veremos en el momento, pero no decidimos todavía la manera de calificar, porque primero, esta es una modalidad nueva para la materia, es la primera vez que la damos virtual, y no sabemos con qué casos nos van a encontrar, porque son todos muy diversos. Entonces ahí vamos a acordar con las chicas cómo va a ser la evaluación, dependiendo de todos los casos que tengamos. Bueno, entonces, Profe, sí. ¿Ya mandó el trabajo número 3? Lo A mí no me mandé llegó, ¿no? adjunto, creo que le llegó, ¿no? A todos. Se los mandé adjuntos Sí, al primer mail que mandé el día de hoy. Lo mandé 1:20 por ahí. 25. No, a mí no me llegó nada. Me llegó solo la corrección del trabajo 2. A mí también me llegó la corrección, no la consigna. No te llegó la consigna, solo la corrección. Hice un Sí. mail general diciéndole todos. No, Es raro, a mí no. fíjense bien. Igual yo se los vuelvo a mandar. Hagan una cosa, los que no les llegó, mándenme que yo se los reenvío. Mándenme un mail. Dale. Y yo se los reenvío. Es raro porque si le llegó este contacto, le tiene que haber llegado al otro porque lo uso, o sea, utilizo todos los mismos mailing siempre, los mismos mails. Pero bueno, pónganle que no le llegó, al que no le llegó, mándenme un mail y se los vuelvo a mandar, no hay problema. Bueno, ahí le mando el mail entonces. Dale, Gracias. mándenmelo para que así yo de toque se los reenvío. Es más fácil. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Tenemos también otro nuevo Zoom y estamos en contacto en la semana por cualquier cosa que necesiten. ¿Está? Perfecto. Bárbaro. Gracias. Bueno, pasen un lindo fin de semana. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao.